¿Alguna vez te has preguntado cómo se transforma una roca en valiosos metales? ¿Qué retos y oportunidades emergen en este proceso y cómo impacta esto en las decisiones de los inversores? Hoy descubriremos juntos todos los secretos de la metalurgia extractiva y su aplicación e implicación en el mundo de las inversiones. ¿Me acompañas? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy nos acompaña Sergio Arenas, un destacado profesional en el sector de la minería y metales, con más de 20 años de experiencia en empresas mineras de reconocido prestigio internacional. Sergio es ingeniero de minas especializado en la tecnología del procesamiento mineral y metalurgia extractiva. Sergio ha trabajado en diferentes posiciones de la cadena de valor de la industria minera, de diferentes commodities y procesos metalúrgicos. En estos momentos es director de proyecto Helix, proyecto que desarrolla en LineTech en minas de Río Tinto. LineTech, cuya CEO y fundadora es la doctora Eva Laín. Paréntesis, Eva, estás invitada al programa siempre que quieras y estoy intentando contactar contigo, pero eres difícil de encontrar. Cierro paréntesis. Desarrolla tecnologías electroquímicas sostenibles y amigables para el mundo, para el medio ambiente. La Intec es conocida para el proyecto que está desarrollando en Río Tinto para poder obtener metal puro de los sulfitos primarios que se producen en la flotación por espumas, mediante una tecnología hidrometalúrgica pionera. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Amadeu? Muchas gracias. Un placer estar en este podcast tan interesante. Ya le aviso a mi jefa de tu parte que cuando tenga un hueco que se anime ella también. Perfecto, no, sería una entrevista muy interesante poder charlar de ella y a ver cómo ve simplemente el futuro, ¿no?, de la minería extractiva y de la metalurgia, y evidentemente el proyecto que estáis desarrollando allí abajo es muy interesante, es muy interesante. Sergio hoy nos va a hablar de la metalurgia, seguramente el tema más oscuro y menos estudiado por parte de los inversores, pero seguramente también uno de los más importantes y que pueden llevar más problemas en una futura producción industrial. Para mí, sabéis que estos podcasts o estos capítulos que son puramente educativos, donde profesionales del sector nos pueden enseñar lo que ellos saben y poder aprender, son de un valor incalculable. Así que ya de buenas a primeras agradezco mucho a Sergio su tiempo de preparar esta presentación que nos va a dar hoy y de poder compartir su conocimiento. Sergio ha preparado una presentación y el capítulo de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera será la propia presentación y la segunda, que publicaremos la semana que viene, con las preguntas que han ido llegando a la audiencia sobre metalurgia y sobre metalurgia extractiva y su implicación en la inversión minera. La presentación, como siempre, estará disponible para descargar en la página web del programa, sobre todo para aquellas personas que estén mirando esto en formato podcast y no tengan todo el tiempo del mundo de estar enfrente, puedan consultar las diapositivas. Así, simplemente recordar que los que no estáis suscritos al programa, suscribiros, y los que no estáis registrados a la web, hacerlo para poder acceder a todo este material descargable de gran valor para los inversores que nos generan grandes profesionales de la industria. Así que sin más, Sergio, te dejo empezar la presentación y otra vez, muchas gracias por venir al programa. Perfecto, Amadeu. Por favor, cuando estimes oportuno, me puedes interrumpir porque al final esta es una presentación para explicar un poco los conceptos básicos de metalurgia extractiva, pero es verdad que lo bueno es que sea dinámica y si hay cualquier cosa o cualquier interés que tengas o que creas que pueda tener la audiencia del podcast, pues me interrumpes, ¿vale? Perfecto. He hecho la presentación un poco en base a mi trayectoria profesional, en base a mi experiencia en estudios técnicos, en due diligence y también un poco teniendo en cuenta que
desde un punto de vista particular y cuando las finanzas me lo permiten, pues también invierto en minería. Entonces, bueno, lo que he intentado hacer es coger un poco los aspectos más importantes de la metalurgia extractiva que cualquier persona que le guste el mundo minero metalúrgico tiene que tener claros, ¿vale? Entonces es una presentación sencilla, que no simple y yo creo que muy didáctica. Bueno, pues si te parece, empiezo con la primera slide, que al fin y al cabo lo que viene a decirnos es qué necesitamos en cualquier caso, pues si eres un inversor y estás haciendo una valoración de una empresa de una empresa minera y quieres hacer un descuento de flujos de caja y empiezas con tu modelo económico, independientemente de que tenga 20 líneas o tenga 15 pestañas de Excel, pues ahí pongo un poco los datos más importantes que salen de los conceptos de metalurgia extractiva. Es decir, la capacidad de procesamiento, la ley de cabeza, que es la concentración que tiene el mineral en ese yacimiento, conceptos como metal equivalente, la gran R de recuperación, que yo diría que es casi uno de los aspectos más importantes de todo esto, el producto final, el Net Smelting Return, los Offtake Agreements, lo que cuestan las cosas, el CAPEX, el OPEX, coste de capital. Todo esto, al final, curiosamente, cuando hablamos de metalurgia extractiva, todo parte de unos pocos kilos o toneladas de muestras teóricamente representativas que se toman, se toman a lo largo de toda la vida de un proyecto, pero inicialmente, para los estudios iniciales, pues se toman en función del presupuesto que tenga cada empresa y ahí ya entra un poco el estado del arte, el rigor, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pongo aquí lo de tú no tengas miedo, que yo estoy temblando, porque es muy importante que todo el mundo tenga en cuenta que a veces unas pocas toneladas de muestra representativa van a dictaminar cientos de millones de euros de inversión. Sí, es que esto de muestra representativa es muy complicado de hacer porque y yo estaba, ¿no? Cuando estábamos preparando un poco este programa, pensaba también un poco, ¿no? De la experiencia profesional, entonces coger una muestra representativa de algo que es completamente homogéneo y de que te es muy fácil, pues, hacer una solución, por mucho de que hayan toneladas y toneladas allí, es una cosa. Pero aquí al final estás perforando el suelo y estás de un depósito que no será homogéneo, que tendrá una forma que será peculiar, que seguramente no será reproducible en ningún punto, tendrás que sumar varias de esas perforaciones para terminar haciendo algo que consideres que sea representativo para todo. Cuando después realmente ninguna de esas muestras va a ser completamente equivalente a eso que has cogido, ¿no? Entonces, la dificultad allí y el extrapolar es algo que tiene una dificultad añadida muy grande. Totalmente, de ahí que ahora esté tan de moda la geometalurgia y que al final no deja de ser una ciencia que se reparte entre geología y metalurgia y que viene un poco a definir los distintos dominios que tiene el yacimiento mineral en base al comportamiento metalúrgico de los mismos. De ahí que cuando las muestras para estudios metalúrgicos lleguen a un laboratorio, pues que tengas cada vez más confianza de que representan a la mayor parte del yacimiento. Muy bien, pues esto era para empezar. Ahora ya pasamos un poco a lo que es la metalurgia extractiva de por sí, que al final es la extracción de metales a través de sus menas por métodos físicos y químicos. Entonces, yo esto lo desgloso ya desde que estudiaba metalurgia extractiva en la Escuela de Minas de Oviedo, lo desgloso en tres partes. Y que me perdonen los eruditos y los expertos, pero para mí, esto tiene tres patas fundamentales. La mineralurgia o concentración de menas, que es quitando algunos yacimientos, por ejemplo, de hierro,
muy ricos que simplemente con una extracción física casi con unas rotopalas o con otro tipo de tecnología minera vienen tan concentrados que ya casi no hay que hacerles nada más que transportarlos y llevarlos a la fundición. En el 99% de las plantas metalúrgicas, el primer proceso es la mineralurgia o concentración de menas, que es al final la reducción del tamaño de grano y la concentración de los productos por vías como trituración, molienda, clasificación, flotación por espumas. O sea, ahí, digamos que esa es la primera fase antes de pasar a las otras dos patas, que es la hidrometalurgia, que viene a ser la metalurgia por vía húmeda, y la pirometalurgia, que viene a ser la metalurgia por la vía seca. Después, sobre todo la hidrometalurgia, entraremos ya en más detalle. Y aquí, bueno, aquí pongo unas fotos pues en la parte superior de lo que es un molino SAG, que es un molino semiautógeno que entraría dentro de esa mineralurgia, dentro de esa reducción de tamaño y primera concentración. Pongo los hornos altos. Has dicho un molino SAG, ¿y qué has dicho que significaba Sí, SAG? SAG significa semiautógeno, es decir, que estos molinos dentro tienen Las bolas, ¿no? las bolas, pero cuando son semiautógenos, digamos que para aprovechar también el mineral y tener menos consumo de acero, pues en función en función de la dureza del mineral, pues la propia roca hace el efecto de las Vale, bolas, ¿vale? ya entiendo, ya entiendo. Por lo competente que es. Sí. Entonces, de ahí que por eso se llaman semiautógenos. Los tienes autógenos, que solo utilizan la propia roca, y los tienes de bolas, que solo utilizan bolas, ¿vale? Entonces, bueno, Vale. ese es un ejemplo de mineralurgia. Abajo a la derecha, pues son los clásicos tanques de una planta CIL de carbon in leach de oro, que es la hidrometalurgia, y abajo a la izquierda, pues tienes los hornos altos, que los únicos que están en activo ahora mismo en España, que son los hornos altos de ArcelorMittal Steel en mi tierra, en Asturias, y que eso sería un claro ejemplo de pirometalurgia. Entonces, esto son, para mí, los tres grandes bloques de la metalurgia extractiva. Normalmente, las plantas metalúrgicas, como se puede ver en ese diagrama que pongo en la slide, se presentan en diagramas de flujo, que lo que hacen es que ves de principio a fin cómo se va moviendo el mineral hasta el producto final. Esto es un diagrama de flujo clásico de un carbon in leach de oro. A la izquierda se puede ver un poco también, desde un punto de vista muy teórico, ya dentro de lo que es la vía pirometalurgia o hidrometalúrgica, se puede ver todos los procesos que hay, todos los procesos que existen, y ya más adelante en la presentación iremos viendo algunos de ellos y por qué se utilizan unos u otros. Y en este caso se puede ver cómo en ese dibujo, pues esa primera parte tiene una trituradora primaria, tiene un molino SAG trabajando con un molino de bolas en circuito abierto y el molino de bolas con una clasificación en circuito cerrado, y todo eso, toda esa primera parte, como también veremos más adelante, pues el único objetivo que tiene esto es conseguir que un tamaño de roca de 1 metro pase a 100 micras, por ejemplo. Eso, claro, aquí esto ahora mismo no ha hecho nada, no ha habido ningún proceso químico todavía, pero esto es clave por muchas razones. Primero, porque suele ser uno de los costes de capital y operativos, sobre todo el consumo energético que se necesita para reducir el tamaño de mineral de 1 metro a 100 micras, pues es gigantesco. El coste de capital de estos equipos también es enorme. Y luego depende mucho, ya voy dejando pinceladas, ese tamaño de grano final depende mucho del tipo de mineralogía y del tipo de proceso metalúrgico que se vaya a aplicar. Cuanto más fino tenga que ser el tamaño de grano, más costoso y más dificultad. Después también lo veremos con un poco más de detalle. Los minerales normalmente, pues esto es otro concepto que
que creo que es muy importante tener en cuenta, y aunque parezca muy básico, es algo también que hay que tener mucho cuidado de no confundirse. Aquí pongo la clasificación de minerales según su composición química, o sea, puede ser hidróxidos, carbonatos, sulfuros, metales nativos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, como el caso que pongo ahí del cobre, tú puedes tener el mismo metal de interés en el yacimiento. Puede ser cobre. Tengo un yacimiento de cobre. Pero que el cobre esté como calcopirita a que esté como malaquita, cambia completamente la película. Porque, por ejemplo, la malaquita, pues es un carbonato que tiene una disolución y una cinética, que esto también lo explicaremos después, muy rápida. Entonces, lo que viene a decir es que seguramente tengas unas recuperaciones muy altas y unos costes mucho más reducidos que para el caso de la calcopirita, que además la calcopirita, como buen sulfuro primario que tiene un problema de cinética enorme. Entonces, de ahí que el 80% del cobre que se produce a través de la calcopirita se produzca todavía por el 80% del cobre que se produce, que viene en la mayoría de la calcopirita, se produce por un producto intermedio que es la flotación por espumas y luego la fundición, porque la calcopirita, el problema que tiene es que cuando te pones a disolverla, se pasiva con una capa de azufre y llega un momento en el que no disuelve y pasan meses y meses y meses y es imposible disolver algo que lo que quieres es que ocurra en horas. Que bueno, ya haciendo un poco hilvanando un poco, este es el objetivo que tenemos en el proyecto Helix en Line Technologies, que es la aplicación de hidrometalurgia para tratar sulfuros primarios de flotación, como en el caso de la calcopirita. Cosa Entonces, que... Dime. No, entonces, porque claro, cuando tienes un depósito, lo lógico es encontrarse un número dispar de minerales. O sea, lo lógico es que tú encuentres una mezcla, ¿no? de malaquita y calcopirita, por ejemplo. Y esto, evidentemente, tiene un efecto muy grande a la hora de cómo debe ser tratado la muestra. Sí, totalmente. Claro, es que son dos cosas. En primer lugar, tanto un mineral como otro tienen cantidades distintas de cobre, tienen comportamientos metalúrgicos distintos, y luego ya cuando encima los encuentras en el mismo yacimiento, pues también tienes que, de alguna manera, ver si necesitas dos procesos metalúrgicos distintos dentro del mismo yacimiento, porque no es lo mismo tratar minerales que ya están parcialmente oxidados que tratar minerales que son sulfuros primarios o, por ejemplo, que lo comentabais en otro capítulo cuando hablabais de los Gosan. Ahí en Río Tinto, pues cuando se trató el mineral de Gosan, que era rico en oro y plata y eran óxidos de hierro, pues se tuvo que invertir en una planta de Merrill Crowe, que es una planta hidrometalúrgica de oro y plata. Y después ya, cuando se pasó a los sulfuros, pues ya tuvieron que actualizarlo a una planta de flotación por espumas. Entonces, ir dentro de lo que son óxidos y sulfuros, desde el punto de vista del comportamiento de los reactivos que necesitas, del pH al que tienes que trabajar, pues a veces son problemáticos. Entonces, depende también de qué mineral estemos hablando, puedes necesitar distintos procesos metalúrgicos para el mismo yacimiento. Sí, pero normalmente, y supongo que al final la respuesta aquí que me podrás decir es todo depende de lo que sea más efectivo económicamente, ¿no? Pero tú tienes una mena que ahora es una mezcla entre calcopirita y malaquita, ¿no? ¿A ti te serviría de alguna forma hacer algún proceso, como has dicho, térmico
terminar convirtiendo la calcopirita que hay presente en un mineral que sí que sea soluble en unas condiciones parecidas a la malaquita? ¿O te irías primero a aislar la malaquita porque te es muy fácil con una solución ácida y luego tendrías dos menas diferentes, digamos, o dos mezclas diferentes y las tratarías de forma diferente? ¿Me entiendes lo que Sí, quiero sí. decir? Sería más bien la segunda parte. Una segunda. Vale. Sí. Vale. Pasamos a la mineralogía del yacimiento. Bueno, pues la mineralogía de cualquier yacimiento es la base de todos los estudios metalúrgicos que vienen a posteriori y de todas las decisiones que se tomen. O sea, para mí, la mineralogía del yacimiento, digamos que es la primera parte de todas. Estudia el origen, composición y propiedades de los minerales. Entonces, pues tú tienes una composición química multielemental. Sabes cuando pues tengo tanto cobre, tanto oro, tanto zinc, tanto plomo, arsénico, antimonio, bismuto, pero también te dice los minerales que hay presentes, no solamente los elementos químicos, cómo se interrelacionan, la textura que tienen. Entonces, por ejemplo, ahí arriba en la foto, ese es un estudio de microscopía electrónica de un depósito de plomo zinc. Y bueno, como está un poco pequeño, igual no se ve muy bien, pero digamos que la esfalerita o el sulfuro de zinc es la parte son los granos que están en azulados y se ve cómo a partir de 100 micras está prácticamente liberado. Y la distribución que tiene, entonces esto sería, pues seguramente que sea un depósito rico en zinc y que tenga, por suerte, que estén muy separadas las dos partes, y también la parte amarilla es la pirita. Entonces se ve como la suerte de que tú ya cuando estás leyendo este estudio mineralógico, pues ya puedes decir, bueno, pues si libero a más de 100 micras o 120 micras, ya sé que tengo esfalerita gruesa. Y entonces eso, aquí lo malo es cuando te encuentras en las distintas... Cuando dices liberas, Sí, ¿quieres decir de que tienes que triturar hasta las 100 micras? claro, tienes O, que moler, exacto, exacto. sí. Luego lo explico con un poco más de detalle, pero lo que viene a decir aquí es que la esfalerita, a partir de las 100 o 150 micras, ya está liberada. ¿Qué significa que está liberada? Porque, bueno, aunque luego lo comenté otra vez, Vale. cuando tú estás en un proceso de concentración de menas, por ejemplo, una flotación por espumas, tienes que, todo lo que sean partículas mixtas, o sea, si esa esfalerita no está liberada y está unida a pirita y a galena, Tendrá una densidad diferente y entonces puede que no te flote. y no solo es eso, sino que además cuando te flota llevándose lo demás. Entonces de ahí Vale, lo que también entonces veremos después de ese te trade-off da entre... impurezas. Eso es. Entonces el trade-off entre recuperación y producto final entra en juego. Entonces, claro, cuando tú ves un estudio mineralógico y ya ves que a un tamaño de grano relativamente grueso tienes una liberación muy alta del mineral valioso que estás buscando, pues ya son muy buenas noticias. Mientras que si ves que para liberar la esfalerita tienes que irte a tamaños de 20 micras, pues no tiene nada que ver moler a 150 micras que moler a 20, aparte que luego también los procesos, cuanto más fino mueles, después también se vuelven más complejos de gestionar. Entonces esa es una manera de leer este tipo de microscopía electrónica que es muy interesante porque te da mucha información cualitativa y cuantitativa. Y después abajo también se Sí, puede espera, ver... que tengo un par de preguntas. Venga, adelante. Bueno, la primera, para aquellos que no lo sepan, el microscopio electrónico, digamos, es
podéis imaginaros que es lo mismo que el óptico, lo único que al final hay electrones que son los que excitan y que tienes la imagen y por lo tanto puedes ver a tamaños mucho, mucho más pequeños. Ello está hablando de micras, ¿vale? Por lo tanto, unos tamaños que no sería posible alcanzar con un microscopio óptico normal. Pero aquí entonces, cuando se hacen este tipo de ensayos mineralógicos, entiendo que lo que hacen es cogen una muestra representativa, ¿no? Estamos partiendo de que siempre hay esa muestra representativa. Y entonces tú vas moliendo esa muestra a diferentes tamaños y vas analizando mediante el TEM o el SEM y mirando esas muestras. Sí, exacto. Y esas muestras, que si está liberada, no está liberada y todo eso, lo terminas viendo ¿cómo? Con el color del mineral Sí, bueno, en este mediante. caso, en este caso, si te fijas, es una técnica muy gráfica. Entonces, si Sí, ves ahí el color, si ves arriba a la derecha tienes la leyenda y el sí, color azul es la esfalerita y sí. entonces tú Pero estos son los colores porque el microscopio electrónico normalmente no tiene no, color. no, no, esto es una manera de representarlo. Claro. Sí, Entonces, sí. ¿cómo se identifica, digamos, dentro del microscopio qué mineral es cuál? ¿Me entiendes? Sí, ahí lo que pasa es que Te he ya, pillado. ya me estás pillando, sí, claro, se me Vale, vale. olvida, No, no, es un ensayo en concreto se y me olvida y es evidentemente que cada uno, si uno no participa en ese ensayo, hace mucho que no lo hace, no lo tiene por qué saber, pero era como una curiosidad aquí a la sí. hora de hacerlo, ¿no? Y que, a ver, que en las imágenes de abajo, que seguro que ahora la vas a contar, sí que se ve, digamos, claramente, las zonas donde hay el mineral, ¿no? Donde hay la pirita, pero claro, hacerlo esto en una imagen de electrónico bueno, es tedioso, como Y no, mínimo. total, no, por eso las imágenes de abajo son imágenes directas, la gráfica de arriba es un poco el La resultado representación, claro. exacto, de esa microscopía, exacto. Entonces, en las imágenes de abajo, bueno, aquí lo que quiero resaltar es un mineral de oro, y entonces he puesto ahí un poco, uno está a 100 micras y el otro a 400, entonces el de la izquierda, la parte en amarillo puedes ver perfectamente la partícula de oro y entonces, bueno, pues eso sería oro nativo, que en condiciones normales lo normal es que se procese por gravimetría, por la densidad tan alta que tiene el oro, y está completamente liberado y limpio. Mientras que en la parte derecha podemos decir que es oro refractario, que está en una matriz de pirita, y lo llamamos refractario. Este es otro concepto. Los minerales refractarios, pues normalmente son aquellos que, que como su propio nombre indica, no te permiten esa liberación o exposición del metal o mineral valioso para que puedas luego atacarlo con reactivos, porque ya bien sea están en tamaños de grano muy pequeños, incluso a veces están en solución sólida, o sea, están en la propia estructura cristalina de otros, y eso la única manera que tienes de atacarlos pues ya es de forma Por muy temperatura, agresiva ¿no? a través de autoclaves o rompiendo la matriz de forma ya con procesos muy agresivos. Sí, ese refractario normalmente como inversor, cuando te dicen eso, significa igual a problemas y igual a más caro. Eso es. Eso siempre, pero sí que es, bueno, es muy curioso, ¿no? Ver que hay esas pues estructuras que están pues tan cómodas entre ellas de que es muy complicado, ¿no? Poderlo extraer y poder llegar allí. Totalmente. Y luego un mensaje que yo aquí quiero dejar muy claro, y ya también en base a la experiencia, es que hay lógicamente, si tú estás en una zona minera en la que pues hay un cinturón de yacimientos de oro o de cobre, o pues puedes esperarte que sean mineralogías similares.
pero no hay ninguna mineralogía idéntica. Todas son únicas. De ahí que el estudio de mineralogía de cualquier yacimiento es fundamental. Fundamental. Porque si no, te puedes llevar una sorpresa, como veremos más adelante, con todo lo que es pues un penalizante que no te esperabas, un comportamiento de la ganga que no te esperabas, una bajada de la recuperación porque contabas que se parecía a este, pero resulta que ahora necesitas liberar a un tamaño de grano más pequeño porque en su génesis ocurrieron una serie de procesos que hicieron que fuese más complejo. O sea, ahí ya entramos en un mundo en el que la única manera es pasar por un estudio de mineralogía riguroso, independientemente de que esté a 100 kilómetros de otro yacimiento que está ya en operación y que parecen primos hermanos. Muy bien, pues como comentaba antes, dentro de lo que es la mineralurgia o concentración de menas, está la primera parte, que ya tocamos un poco sobre trituración, molienda y clasificación, que tiene también su propio nombre, que es lo que se llama la conminución. Entonces, no es otra cosa más que la reducción de tamaño, como dije. Y como resalto aquí, pues tiene unas connotaciones enormes porque el impacto tanto en CAPEX como en OPEX es muy importante. Entonces, igual que decías antes, Amadeu, este mineral es refractario o peligro, en el momento en el que también escuchas este mineral necesita reducirse a un tamaño de grano de 20 micras, peligro, porque ya no es algo... ¿Cuáles son los tamaños, digamos, estándar de molienda? ¿O lo explicas luego o...? Sí, Vale. bueno, si eso no pasa nada. A ver, por ejemplo, te digo, hay muchísimas excepciones y como siempre, imagínate, si cada mineralogía es única, pues esto que me preguntas también. Pero es verdad que por lo menos en mi experiencia, pues en el oro mueles a 75, 90 micras, en cobres tipo Stockware o yacimientos limpios, pues puedes moler a 120, 140 micras, pero por ejemplo en polimetálicos, como tenemos aquí en la faja pirítica ibérica, cuando tienes que hacer una flotación por espumas, que suelen ser flotaciones diferenciales, puedes perfectamente moler a 15 micras, a 20 micras. Entonces, claro, la flotación es más compleja, no tienes más que ver el consumo energético que tiene esa reducción de tamaño y bueno, de ahí que este concepto también sea muy importante y aquí no ha entrado todavía el estado del arte de la parte química, pero tiene un impacto muy grande, tanto económico como después que el rendimiento de esa parte química. ¿Vale? Claro. Y además, como te dije antes, quitando 4 yacimientos extremadamente ricos, este diagrama de flujo que pongo aquí se suele repetir en el 90% de las plantas metalúrgicas que están a pie de mina. Pues explícanlo un poco el de esto, el anterior, de la slide anterior. Cómo realmente, porque puede haber mucha gente que pues lo esté escuchando hasta por primera vez, ¿no? Sí, claro. Todo lo que está pasando. Entonces, explícanos un poco cuál es el flujo usual y hay ciertas flechas de retorno, ¿no? Que pueden volver. Entonces, explícanoslo un poco para Sí, que la gente pueda. normalmente el mineral viene de la mina y pues no sé, puede venir a un tamaño de 800 milímetros o 1000 milímetros, entra en una primera trituradora, que hay distintos tipos de trituradoras en función de la capacidad que necesitan, y eso puede darte una salida de, no sé, 140, 180 milímetros. ¿Vale? Entonces, de ahí
pasamos a un molino SAG y ese molino SAG pues ya te puede moler a 10 milímetros y trabaja en circuito cerrado porque tiene unas puertas para que no se acumule demasiada roca intermedia, tiene unas puertas en la salida, entonces ciertos tamaños los permite salir. Y al salir, los pasa por otra trituradora pequeña, que los vuelve a triturar y los mete otra vez en el molino. Y ahí también está la flecha del agua, porque este es un tema también crucial, porque hasta ese momento normalmente los procesos son en seco y ahí empieza la parte húmeda. Y siempre ya digamos, en la molienda con bolas ya empieza a haber agua allí dentro. Sí, claro. Digamos que ese es el aporte más grande que tiene la planta, porque ya necesitas crear una pulpa, que se llama, que es el sólido más agua, genera una pulpa y esa pulpa ya necesita unas densidades determinadas en todo el proceso aguas abajo para conseguir optimizar la eficiencia de estos equipos de mineralurgia. Entonces, este molino SAG descarga a un tanque que lo bombea a unos hidrociclones, los hidrociclones son una máquina tonta que aprovechan la fuerza centrífuga entonces digamos que las partículas más pesadas vuelven al hundido del ciclón y las más ligeras pasan por el rebose. Entonces ahí ya tienes una primera clasificación, porque lo que se quiere con eso es que el molino de bolas, que es al que alimentan después, pues que no tenga falta de hacer una sobremolienda. Claro, en estos casos volvemos a lo mismo. Todo lo que sea manejar estas pulpas es sobrecoste. O sea, el mejor en procesamiento de minerales, el mejor equipo que hay es el que no existe. Entonces, siempre que puedas minimizar costes de equipos, que luego van a tener un coste de mantenimiento, un coste energético, un coste de inversión, y siempre que puedas ir quitándote material que ya está en sus condiciones óptimas para el siguiente proceso, pues mejor. Y luego ya, dime. Todas estas máquinas a día de hoy supongo que funcionan con diésel, ¿verdad? No, todo esto es motores eléctricos, Amadeu. Motores eléctricos. Eléctricos, sí. Vale. Entonces todo va por electricidad a día de hoy ya. Todo electricidad, sí. Muy bien. Sí. Y ya, a partir de aquí, cuando ya pone ahí tu flotation o cyanidation, es porque ya tienes ese tamaño de grano del que estuvimos hablando, que es para el que se diseñó. Y ya pasas a la parte química. Bueno, esto ya lo hemos ido tocando, pero es una forma gráfica de ver si el grado de liberación pues es nunca mejor dicho, liberar, ahí ves la partícula, hay una mezcla de partículas con distintos colores y las que están en negro están entrelazadas con el resto y tú vas pasando, si te fijas, la trituración ya liberó parte, la molienda libera el resto y ya te quedas al final con que tienes partículas completamente liberadas, partículas mixtas y partículas no liberadas. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de hidrometalurgia, cuando hablamos de que necesitas disolver o lixiviar los metales valiosos, pues con que tengan una cara expuesta es suficiente, porque es como que lo va comiendo, va reaccionando y va entrando en el hueco. Pero cuando hablamos de mineralurgia o concentración de menas, que lo veremos después, flotación por espumas, separación gravimétrica, separación magnética, toda esa parte, todo eso es el famoso trade-off entre recuperación y calidad de producto final. Y aquí ya, si no están liberados, significa que van mixtos. Y si van mixtos, significa que cuanto más apuras para conseguir esas partículas negras que quieres, más te llevas de lo demás. Entonces, tienes que escoger el equilibrio entre voy a recuperar lo suficiente para tener un producto vendible y tener una recuperación que me permita que el proceso sea económicamente viable. Claro. ¿Vale?
Aquí ves también, que me preguntabas antes, cuando vas a cualquier laboratorio de metalurgia de cualquier empresa minera, pues suelen tener distintos tipos de tamizadoras, se llaman, que es lo que ves a la derecha, que son distintas tamices con una luz de malla o luz de malla, que sabes que es el hueco, Sí, sí. del tamiz, y entonces lo que haces es tú alimentas la muestra que has cogido de las distintas corrientes que te he enseñado antes y la propia tamizadora, de forma automática, después de agitar unos minutos, pues ya te da lo que es la curva granulométrica, que esto es fundamental. Y aquí entra el concepto de el P80, D80, T80. O sea, nosotros en mineralurgia nunca hablamos de, cuando decimos esto libera 100 micras. Normalmente decimos, esto tiene un P80 de 100 micras o de 150 micras. ¿Qué significa? Que el 80% del mineral ha pasado por un tamiz de 100 micras o de 150 micras. ¿Por qué? Porque todas esas fases de reducción de mineral generan una curva granulométrica. No es que voy a triturar a 100 micras y todo va a 100 micras, es 0 o 100. No, en este caso, como se ven esas gráficas de la izquierda, la curva granulométrica es una curva en forma de S, se suele presentar en una escala logarítmica y lo que te viene a decir es que en una muestra tienes toda una serie de tamaños, ¿vale? Y además ahí ves que tú tienes, por ejemplo, lo que comentaba antes, tienes casi 1 metro o 1000 milímetros en la parte más a la derecha, que es la alimentación. Cuando toca con la parte verde tienes casi 200 milímetros, eso significa que has pasado por la etapa de trituración, y cuando va hacia la izquierda, a la azul, pues ahí tienes unas 100 micras, y eso significa que ha pasado ya por la molienda, tanto el SAG mill como el ball mill, ¿vale? Entonces, también es muy importante tener claro esto, porque esto define mucho de lo que, no solamente de lo que viene después, sino que la parte de la clasificación, la trituración y la molienda, pues también se diseña en base a estas curvas, y luego también en muchos casos, llegado el momento, en estas curvas, esta distribución del mineral en los distintos tamices también se analiza, porque es muy importante ver Claro, cómo se distribuye el metal valioso en los distintos distintos tamaños. tamaños. La claro, aquí las curvas que son logarítmicas, ¿no? Entonces no de esto, pero cuando las diferentes moliendas, ¿no?, que hay, ¿normalmente te dan una distribución tipo gaussiana o no es así? Sí, 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 vale. sí, 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 sí. Y aquí pongo también, que ya lo habíamos tocado, pero como hay procesos en los que ese P80 puede llegar a ser de 10 micras o 15 micras, con lo que ello conlleva. Vale, pues en esta última parte de mineralurgia o concentración de menas, pues bueno, aquí describo un poco los principales procesos de concentración de menas, es decir, ya estoy en la salida del molino. En muchos casos, en el rebose del ciclón, ya me ha clasificado ese famoso P80 de 100 micras o de 80 micras o de 30 micras. Y aquí los procesos que hay pues son flotación por espumas, concentración gravimétrica, separación magnética, or shorting, y todos estos procesos dependen del famoso estudio de mineralogía que dijimos. Tú tienes, nosotros, por ejemplo, yo trabajé en una planta de magnetita, que era una planta de oro y de cobre y oro, y nos dimos cuenta que el estéril tenía como un 20% de magnetita. Entonces la magnetita pues tiene la propiedad, que es el mineral de hierro, que tiene la propiedad de ser magnética. Entonces existen los tambores magnéticos, que son unos tambores rotatorios con un magnetismo específico, y al igual que en la flotación vas concentrando por etapas con celdas de flotación, aquí era con separadores magnéticos. Les quitabas los sulfuros y vas concentrando y acababas teniendo un concentrado de magnetita
para las fundiciones. Por eso utilizas ahí separación magnética. Exacto. Explícanos un poco las demás, si acaso, porque Sí. la flotación por espumas, básicamente creo que lo que termina sabiendo la mayoría de inversores, sobre todo aquellos que empiezan, es, vale, se pone en una piscina, hay algo que flota y algo que no, ¿vale? Pero explícanos un poco más para poderlo entender. Bueno, la flotación por espumas no es otra cosa más que unos tanques agitados en los que hay una aireación forzada, una pulpa y se introducen una serie de reactivos que consiguen modificar la superficie de los minerales valiosos de tal forma que en la parte de abajo se genera una burbuja de aire que sube hacia la parte superior y tú el mineral que te interesa, al introducir una serie de reactivos, haces que esa partícula se convierta en hidrófoga, de tal forma que repele el agua, se pega a la Vale, burbuja y va subiendo hacia arriba. vale. Entonces tienes por la parte inferior de ese tanque sale el estéril, lo que no te interesa, y por la parte superior rebosa un O sea, concentrado con los minerales que quieres. Eso sí, como no estén completamente liberados, no, se te va. arrastras cosas que no quieres. Y es, Entonces, no es tanto de que juegues con las densidades, digamos, del mineral, sino es más de que cambias la coordinación de ese mineral para hacerlo hidrófugo y que entonces repela el agua y por eso sube hacia arriba. sí, sí, luego tienes, o sea, introduces colectores, introduces modificadores, espumantes para generar también esa espuma. O sea, la flotación por espumas, la realidad es que es una tecnología muy convencional, Sí, pero muy compleja. Es muy sí, compleja. sí, 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 sí. Hay mineralogías muy limpias que son como muy sencillas, que ya en cuanto a las pruebas en el laboratorio, con una pequeña flotación ya ves que hay muy poco que hacer, pero hay otras que son muy complejas. Y, por ejemplo, aquí en el sur de España hay mucho expertise al respecto porque utiliza lo que se llama la flotación diferencial, que es que no solamente tienes un concentrado final, es que se consigue un concentrado de cobre, otro de zinc, otro de plomo, y tienes que empezar a activar unos en una fase, deprimir otros, porque el concentrado de zinc es vendible, el concentrado de cobre es vendible, pero zinc en un concentrado de cobre te penaliza. Entonces es bastante complejo y además ahí hay mucha fisicoquímica y hay Claro. muchísimas variables de proceso y de la mineralogía que te pueden hacer de un momento a otro tener cambios inmediatos en la flotación. Muy interesante, muy interesante. Y el ore sorting, aparte de la separación magnética electrostática, ah, ¿eso realmente se consigue, ¿no? ¿Se consigue que encuentres máquinas que mediante algún tipo de análisis, ya sea color o lo que fuera, eh, poderlas pues, despreciar o poderlas arrastrar? Porque todos los ejemplos que he visto normalmente es muy bajo, ¿no? Si tienes que confiar en los economics que te puede llevar eso. Se consigue, lo que pasa es que yo reconozco que creo, claro, también es verdad que depende mucho. Yo nunca he trabajado con el ore sorting, entonces yo soy prudente Claro, cuando veo ore sorting me aseguro de que o bien ya lleven años con máquinas de ore sorting instaladas o me meto muy bien en los ensayos metalúrgicos y en la tecnología y demás, porque claro, estás ya apostando mucho a que la primera fase o segunda salga bien. Y claro, el ore claro. sorting es un tema que tienes que tener, son máquinas ya con una tecnología compleja y seguramente que ya no es hacerles un mantenimiento convencional y luego Claro. reconozco que la eficiencia de esas máquinas, pues digamos que como mínimo tienes que tener cierta prudencia de que eso está muy bien estudiado. Perfecto. Sí.
Vale, y luego ya, bueno, la concentración gravimétrica, por supuesto, pues ejemplos como el oro, como el cobre, como el wolframio, yo eso trabajé en todos ellos y claro, ahí te beneficias que el oro y el wolframio tienen una densidad muy elevada y también tiene su complejidad, es curioso porque tienen mucha complejidad, pero es verdad que desde un punto de vista de costes, concentración gravimétrica en condiciones normales suele ser algo positivo porque ya dejas que la propia gravedad haga su trabajo y como mucho tienes equipos que si controlas un poco el porcentaje en sólidos, la curva granulométrica y 4 parámetros más, pues puedes tener una separación muy buena. Y bueno, y ya más o menos esos son procesos de concentración de menas muy, muy estandarizados. Y sí que es verdad que me gustaría decir, aunque no sea el fin de esta presentación, pero desde el punto de vista de mirar en la parte de concentración de menas que suele ir asociado, no se puede obviar la separación sólido-líquido porque, claro, está relacionado con el sistema de gestión de agua. Nosotros, las empresas mineras hoy día, ya no se sabe si somos empresas de extracción de mineral o somos empresas de gestión de agua. Sí, o Porque de residuos. tenemos entre el agua que tienes que gestionar en la mina cuando llegas al nivel freático, el agua de las propias escorrentías que tienes en toda la huella minera y el agua que necesita el proceso y que tienes que traer normalmente fresca, a todo eso tienes que calcular para tener un vertido cero. Y es verdad que nosotros, la parte positiva, es que los mineros en ese aspecto no nos vendíamos muy bien, pero hace muchísimos años que ya desde un punto de vista de sostenibilidad y también desde un punto de vista económico, la minería tiene una huella hídrica baja en el sentido de que recircula, suelen trabajar en circuito cerrado. Entonces, quitando en zonas en las que puedes tener una evaporación grande o unas pérdidas en la presa de estériles o de relaves, en condiciones normales, todo el agua se gestiona en circuito cerrado, todo. Entonces, la separación sólido-líquido es una parte muy importante de eso. Y ya, por último, la deposición de estériles, también hay que tener muy en cuenta si es una presa de estériles convencional, si es un dry stacking que llaman, que es que utilizas una separación sólido-líquido y en vez de depositar los estériles en una presa convencional, como les has quitado mucha humedad, puedes depositar los tipo escombrera, o el backfilling, que es que lo que haces es los estériles vuelven y rellenan las cámaras en este caso de la minería de interior. Todo esto es muy interesante, igual que ahora lo que se llama la minería de transferencia, que cada vez se tiene más en cuenta la corta minera que se está extrayendo, pues qué mejor que los estériles devolverlos a donde estaban, ¿no? Porque claro, tú ten en cuenta que en una flotación por espumas, como mucho, te llevas un 2%, un 3% de la masa. O sea que normalmente las plantas mineralúrgicas, el 98% de lo que entra sale y hay que depositarlo en algún sitio. Tú solo le has quitado un 2%, un 2% de masa en producto, como mucho. De ahí que sea muy importante también todos estos procesos, que sea muy importante el minimizar la masa que necesitas. Y bueno, esto ya sí que lo hemos ido tocando. Al final es un trade-off, la concentración de menas es un trade-off. A mayor recuperación, menor calidad de concentrado y viceversa. Y entonces tú tienes que hacer cada mina, lógicamente, tiene optimizados sus cálculos con su net smelting return, que veremos después, y tiene hecho todas sus sensibilidades y más o menos tienen una idea de decir, vale, pues este es el punto óptimo de trabajo, ¿vale? Dentro de ya lo que he ido comentando, me gustaría resaltar el concepto de recuperación, porque bueno, todos hablamos de recuperación del metal y además, como bien sabes, es una variable que tú pongas en
casilla de Excel una recuperación del 75% a que la pongas del 90%, pues puede tener un impacto en los flujos de caja espectaculares. Entonces, dos cosas muy importantes. No todo el metal que se trae a pie de la planta se va a recuperar, porque tiene limitaciones técnico-económicas y entonces tú puedes llegar a un 95%. Cada yacimiento es único, pero nunca vas a recuperar el 100%. Entonces, cuidado con poner 100% de recuperación, porque eso directamente no es real. Después, ¿la recuperación qué es? Pues si tú puedes multiplicar concentración por toneladas o puedes ir ya a cantidad de producto. Bueno, pues yo tengo 100 toneladas de cobre y recuperé 90 y 10 se me fueron por el estéril, pues tengo un 90% de recuperación. Obvio, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo claro. Y aquí hay un concepto que cuando haces alguna due diligence, aunque también es verdad que cada yacimiento es único, pues utilizas esta rule of thumb que lo llaman el flat tails, que es un poco el decir, hay que tener en cuenta que la recuperación generalmente es función de tu ley de cabeza. Entonces, tú no puedes decir que tú vas a tener una recuperación, o sea, tú tienes 3 gramos por tonelada de oro en cabeza y tienes una recuperación del 95%. Y luego resulta que en el año 3 tienes 2 gramos por tonelada y sigues manteniendo una recuperación del 95%. Lo normal es que eso no sea así. Entonces, la teoría del flat tails es que tú dices, bueno, pues yo tengo 0,05 gramos por tonelada, que es lo que veo en los ensayos del laboratorio o lo que veo en planta, que es como mi base, pues esa la mantengo como fija. Y hago como un back calculation y entonces te va a ir diciendo cómo va variando, que es esa gráfica de la derecha, cómo puede ir variando una recuperación con distintas leyes de cabeza. Tú esto normalmente cuando haces los estudios de viabilidad en empresas que han hecho muchos ensayos metalúrgicos, puedes encontrar en los informes una curva que llaman la curva de recuperación ley, con una fórmula de regresión para que luego tú apliques ahí tus números, y suelen ser también, pues suelen tener esta forma, suelen ser más asintóticas al final y suele haber un momento en el que cuando baja mucho la ley, la bajada de la recuperación es muy radical, ¿vale? Entonces, es importante tener todo esto en cuenta y además si te fijas en el cutoff, en las leyes de lo que es el cut-off grade, que ahora no me sale en castellano, la ley de corte. Sí, en las leyes de corte, que es un poco de las primeras iteraciones que haces para ver si el mineral, para ver si extraes, si la mina extrae ese bloque, si es viable económicamente o no, ya viene la R de recuperación. O sea, la R de recuperación es omnipresente. Entonces, cuidado con esto, que suele ser lo más difícil de estimar. Y entonces hay que ver muy bien cómo varía la recuperación en función de la ley y cómo se estima para distintos minerales y yacimientos. Bueno, pues aquí, después de lo que es el estudio de mineralogía, yo te diría que la siguiente parte de cualquier estudio metalúrgico, de cualquier planta metalúrgica, son los ensayos metalúrgicos. Entonces, al final ahí caracterizas el recurso desde un punto de vista químico, físico, mineralógico y metalúrgico. Normalmente dentro de los ensayos metalúrgicos ya viene el estudio de mineralogía. Entonces ahí esto ya es un mundo y esto es el pilar principal de todo lo que viene después. Y si nos acordamos de esa slide que puse al principio, de unas pocas toneladas salen decisiones de cientos de millones de euros. Pues todo proviene de aquí. Bueno, todo no, en una proporción importante. Gran parte. Sí. Te da las leyes de los minerales, las impurezas, la caracterización de la ganga, fundamental, porque aquí, claro, te interesa tu metal, el metal que es económicamente valioso, pero no puedes obviar la ganga, porque la ganga te puede traer
te puede hacer que tengas unos costes de reducción de material muy altos porque tiene una dureza muy elevada, que tenga unos consumos de reactivos muy caros que disparan completamente el proyecto y lo hacen no viable. Que por ejemplo, tengas, pues no sé, tengas en el caso del oro, tengas lo que se llama cianicidas, que cianicidas es que son otro tipo de minerales o metales que también tienen avidez por el cianuro y en vez de estar utilizando el cianuro con el coste que tiene en lixiviar el oro, pues lo estás utilizando para lixiviar y que Otras ocurran cosas que no te interesan. Exacto, exacto. Puedes tener material carbonáceo y que tengas el famoso pre-robbing que llaman, que es que tú al final en el oro para purificar y concentrar, pues tú cuando tienes el oro disuelto, para separarlo de la pulpa, introduces lo que se llama el carbón activo, que son partículas pequeñas de carbón activo, y el carbón absorbe con D el oro cianurado. Claro, eso es una cualidad que tiene el oro cianurado. Si tú resulta que en vez de controlarlo tú y que ese carbón activo luego lo saques y de ahí extraigas el oro, lo que hace el propio mineral es traer materiales que se comportan como el carbón activo, pues te llevan ya ese oro cianurado y se va por el estéril, por Claro. ejemplo. Entonces, bueno, o el consumo de ácido cuando necesitas trabajar en condiciones ácidas, el consumo de ácido también puede hacer que, yo qué sé, pues en el caso del uranio o en el caso del cobre, también para la parte de separación sólido-líquido, los silicatos que tengas, bueno, pues esto es un mundo, pero hay que caracterizarlo y entenderlo. La abrasión, la dureza, el consumo energético, que lo hemos hablado, la recuperación versus el proceso metalúrgico, ahí pongo una gráfica que es un clásico, que es la cinética o la recuperación del oro versus tiempo en función de una concentración de cianuro X y un pH y para una ley determinada de oro. Y tú esto lo haces, puedes hacerlo en lo que se llaman los bottle roll, que son como pequeños recipientes que los los pones en un rodillo y están girando y simulan un poco los tanques agitados. O si quieres hacer una lixiviación de pilas o heap leaching, pues tienes la foto que te he puesto ahí a la derecha, que la mejor manera de simular un heap leaching pues es ya lo que se llama hacer columnas de lixiviación, porque ahí, claro, ahí tienes que ver también cómo percola el reactivo, Claro. también las características estructurales, de ahí salen muchos datos, entonces la mejor simulación es a través de estas columnas. Y bueno, como Y al pongo... final en estas columnas supongo que vais poniendo solvente, digamos, para lixiviar y depende un poco de o bien la concentración o bien la presión que vais metiendo, la velocidad, como para las distintas variables, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además ahí, como veremos después, de aquí salen todos los parámetros tanto o sea, para diseñar tu flowsheet como para luego todo lo que son las partes más importantes del OPEX, como consumo de reactivos, consumo de consumibles, o sea, consumo energético, etcétera, etcétera. Y aquí lo pongo claramente. Los ensayos metalúrgicos tienen que realizarse con muestras representativas y procedimientos rigurosos. O sea que esto, aunque sea muy tedioso, cuando se está revisando una 43101 o un estudio de viabilidad o este apartado hay que mirarlo con mucho detalle, porque luego también hay que ver qué laboratorios metalúrgicos internacionales han estado involucrados, hay que ver si hay algún consultor experto que también ha interpretado los resultados finales y ha factorizado a lo que sería la planta real. Bueno, pues aquí hay mucha enjundia, pero mucha enjundia que como esto esté mal, Amadeu, apaga y vámonos. Claro. Vale, pues aquí ya lo he querido llamar minería química porque no me voy a meter en la parte de pirometalurgia, porque es verdad que, bueno, pensando un poco también
en la audiencia que quiere que invierte en minería, normalmente las grandes pirometalúrgicas, pues por ejemplo aquí en España Atlantic Copper o Asturiana de Zinc o ArcelorMittal Steel, normalmente son plantas que están descentralizadas en el sentido de que descentralizadas de las minas y muy centralizadas en zonas estratégicas y que se nutren de mineral de cientos de minas y que, como digo yo, pues llevan un camino distinto a la clásica empresa minera o yacimiento minero que normalmente tiene la mina y la planta al lado, aunque existen casos, pero por eso creo que es más interesante hablar de mineralurgia y hablar de hidrometalurgia, ¿vale? Entonces, la hidrometalurgia aquí la podemos llamar también minería química, que yo reconozco que cuando estaba estudiando minas y me gustó mucho esta especialidad, no tenía ni idea de que me iba a tocar estudiar tanta química, Amadeu, hasta que no pasé por ello. Entonces, los conceptos más básicos, porque todavía hay algunos que desde el punto de vista más purista y científico a mí me cuesta hasta entender, pues termodinámicamente tenemos que ver si la reacción ocurre o no. Eso nos dice la termodinámica. Y la cinética nos dice con qué velocidad. Ten en cuenta que la minería química o la hidrometalurgia, que ahora que ha ido evolucionando y que se ha ido desarrollando y hoy es una tecnología, ya en la génesis de los yacimientos, o sea, ya la Tierra lo lleva practicando millones de años. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora se intenta hacer en horas lo que la Tierra hace en millones de años. Bueno, y que la Tierra tiene unas presiones y unas temperaturas que nosotros aquí no podemos llegar también. Bueno, eso además, pero claro, da condiciones oxidantes, reductoras, lo que tú dices, temperatura, presión. Entonces, bueno, de alguna manera hay procesos en los que quieres al final hacer un poco lo mismo, pero claro, en cuestión de horas. Aquí hablar de semanas o meses ya no nos gusta, porque entonces para la cinética, que es la famosa curva que te enseñé antes y que es crítico, pues ahí tienes los factores más importantes. Tamaño de grano, llevamos toda la presentación hablando de ello. Claro, tienes a grano más fino, tienes más superficie específica expuesta y entonces tienes una cinética más grande, pero es un trade-off, porque como llegues a un tamaño de grano ya minúsculo, ¿a qué coste? La transferencia de masa, el control de difusión o químico, que de esto sabrás tú mucho más que yo. Claro, lo que ahí a nivel micro, cuando están las reacciones químicas ocurriendo y cuando llega el oxidante y cuando llegan una serie de condiciones, pues hay distintas capas y ahí tiene que haber una transferencia de masa que puede hacer que a nivel micro las cosas no estén ocurriendo como parecía a nivel macro. Por ejemplo, algo como tú tienes una pepita de oro, por decir algo, no sé, de 1 milímetro y tarda X tiempo en disolverse en las condiciones oportunas. Pero si tiene el doble de tamaño, eso no es lineal. No significa que solamente tarda el doble de tiempo. Puede tardar 4 veces más porque ya empieza a volverse mucho más compleja lo que está ocurriendo allí a nivel micro y toda esta transferencia de masa y toda esta transferencia de los reactivos y de los productos, etcétera, pues ya entran en juego. La presión y la... Dime. Tenéis que pensar, bueno, para aquellos, ¿no?, que no estén familiarizados en esto, tenéis que pensar que al final son muestras, digamos, sólidas, que no son homogéneas muchas veces, que son reacciones que ocurren en la superficie de esas rocas, y que esas reacciones en la superficie son, como decía Sergio antes, que se van como excavando, que se van como disolviendo. Por lo tanto, tú tienes cosas que van pasando en la superficie y cuanto menor sea el grano o como la transferencia sea mejor, pues al final lo que haces es acelerar, digamos,
que cada vez haya menos superficie y que por lo tanto podamos recuperarlo más o podamos tenerlo todo homogéneo, podamos tener esa transformación que queramos. Si hay cosas que pasan, digamos, que puede haber, que vayan pasando debido a las condiciones, puede ser de que pues retrasen, inutilicen, haya subreacciones que estén pasando que al final te puedan, digamos, retrasar, ¿no? O no permitir aquellas cosas que tú habías calculado antes, ¿no? Claro, claro. Al igual que también la temperatura, dependiendo de qué transferencia de masa tengas, también influye mucho en los procesos metalúrgicos, la concentración y la composición de los reactivos, la solubilidad de las disoluciones. Entonces, bueno, al final son muchos factores. Y además aquí, por ejemplo, debéis estar trabajando con soluciones súper densas, ¿no? Y que la temperatura os modifica también todas lo que son propiedades físicas, más hasta que químicas de esas soluciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esto es un poco los dos parámetros que más tienen que decir en la hidrometalurgia, y al final, luego lo veremos con un poco más de detalle, el objetivo principal de la hidrometalurgia es disolver los metales en forma de iones con carga positiva o cationes. Como dijo Eva, mi jefa, cuando la invitaron al hormiguero, metal disuelto, problema resuelto. Y esa es un poco, aquí pongo también un diagrama que para ti será conocido, que son los famosos diagramas de Purvé, que se llaman, que son, te dicen desde un punto de vista termodinámico, en función de unas condiciones determinadas de pH y de oxidación, en qué estado se encuentran los distintos minerales. Entonces, lo veremos más adelante, pero este es para el caso del uranio. Entonces, aquí no es lo mismo que tú tengas uranio tetravalente que uranio hexavalente. Entonces, no es lo mismo que tengas un mineral de uranio que otro. Uno ya en una solución acidificada se disuelve, el otro, el tetravalente, necesita oxidarse al hexavalente. Entonces, necesita un oxidante. Y ya eso hace que el proceso ya sea más complejo. Entonces, volvemos otra vez a la mineralogía y a todo lo que nos dice la mineralogía. Aquí ya, esto voy a pasar muy rápido porque esto ya sí que es, ya es química dura. Entonces, bueno, sí quería resaltar cómo en la mayoría de los procesos hidrometalúrgicos lo que ocurre es una reacción redox, que es una reacción de reducción-oxidación, que al final hay una transferencia de electrones. Entonces, uno se reduce y otro se oxida. Y he puesto aquí los potenciales de reducción, que eso cualquiera pues puede meterse en Google y ver un poco, recordar un poco la química de Coe, en mi caso de Coe, y dice mucho esa tabla, porque al final lo que viene a enseñar un poco es qué metales son más oxidantes y cuáles más reductores. Y en función de eso, pues puedes entender mucho de lo que ocurre en las reacciones químicas que están gobernadas por reacciones de oxidación-reducción, que en la hidrometalurgia son muchas. La oxidación Claro, de... Bueno, lo que has dicho antes, ¿no? Necesitamos energía, por lo tanto, normalmente necesitas transferir esa energía de un sitio a otro y para hacer eso necesitas normalmente pues oxidar a alguien y reducir a otro, ¿no? Para hacer esa transferencia de energía. Y esos valores que hablabas de los redox al final te dictan si esa reacción es factible o no, si va a pasar o no, o cuántas necesitan para poder transferir ese gasto energético en un medio teórico, ¿vale? Pero, claro, necesitas pues tener toda esa información para poder hacer los cálculos necesarios, ¿no? De qué cosas pueden suceder y cómo hacerlas suceder. Sí, y además entiendes también por qué en distintas fases, pues a los metales que son más nobles les gusta estar en forma reducida. Entonces tú, por ejemplo, en una electrolisis de cobre, pues tú necesitas
un voltaje, necesitas, o sea, vas a tener un consumo energético menor para reducir ese cobre que en caso del zinc o del aluminio, porque si vas a la tabla, es que el zinc y el aluminio les encanta estar oxidados, el aluminio sobremanera, porque son metales muy activos. Entonces tú les estás pidiendo que estén en forma reducida. Pues para en formas de que ellas no son estables, de que no les gusta, de que de esto. Exacto. Entonces necesitas termodinámicamente, te pide un consumo energético enorme, mientras que los metales más nobles, pues claro, lo que quieren es que les lleves hacia eso. Entonces, bueno, explica mucho, digamos que es la reacción en redox en hidrometalurgia, pues es un porcentaje muy alto de las reacciones que ocurren. Y aquí ya, aunque también esto he puesto ahí un montón de reacciones, pero sí que me pareció muy interesante. Aquí ya pongo un ejemplo de un flowsheet clásico de una planta hidrometalúrgica de óxidos de cobre por tanques agitados, pero al final lo que hay que tener muy en cuenta es que la hidrometalurgia tiene tres partes. Disolver los metales en esa solución acuosa, después concentrarlos y purificarlos porque, claro, tú generas una pulpa y tienes sólido, tienes un sólido, tienes un líquido, dentro de ese líquido tienes los metales en forma de iones disueltos. Claro, todo eso tienes unos volúmenes enormes. Tienes que concentrar y purificar ese metal. Entonces, eso lo haces. En las plantas de oro puedes hacerlo con el famoso carbon in leach, con el carbón activo. Puedes hacerlo con la extracción con solventes, puedes hacerlo con resinas iónicas, puedes hacerlo de muchas formas, pero disolver, concentrar y purificar y finalmente precipitar. Es decir, llevar otra vez a forma metal el metal que disolviste en su momento. Y la precipitación, pues en muchos casos puedes utilizar también reactivos en un tipo de precipitación, pero en muchos casos suele ser la famosa electrolisis. Y ahí viene un poco, además ahí se ve, es la hidrometalurgia de la malaquita hasta que llega a cobre metal, a cátodo de cobre, y ahí puede verse también la relación que tiene entre todas las fases, porque claro, unas estás deficitario de ácido, en otras Mientras generas. estabas explicando, estaba mirando el gráfico este de la derecha, y la verdad que, ostras, se explica tan bien. Tienes aquí el mineral, ¿no? Donde tienes al final, puedes sacar en disolución, pues cobre y hierro, de alguna forma, y mediante el reactivo químico, de alguna forma, por lo que entiendo, terminas pudiendo hacer una reacción en el cobre para hacerlo flotar. Lo tienes allí flotado, pero No, evidente, no ¿no? es flotado, no, en este caso lo que haces es disuelves la malaquita, que en este Sí, caso, como explicamos antes, pues como no disuelve de forma muy sencilla, o sea que sí, le aplicas una solución de ácido sin ser muy concentrada, se sí, disuelve y después bueno, el hierro, es verdad que normalmente el hierro, el problema en muchos casos, aunque el hierro en muchos casos es el oxidante, el hierro sí, 3 es un gran oxidante en la hidrometalurgia, pero el problema es que luego el hierro también en los circuitos aguas abajo es un problema. Y ya sí, sobre todo, no digamos en la electrólisis, porque el hierro es más activo que el cobre, y si claro. llega hierro a la electrólisis empiezas a tener, digamos que tu eficiencia energética baja mucho, porque tus electrones, en vez de hacer lo que tienen que hacer con el cobre, se Se van al desvían hierro. y van a otros que no querías que fuesen. Y claro, eso tiene, todas las electrólisis son tan intensivas en capital que si la eficiencia energética no es muy alta, pues tu modelo financiero se va a resentir Y de una entonces forma. aquí la separación del Aquí se cobre hace del hierro. por extracción, aquí se hace por extracción con solventes, ¿vale? Ah, Entonces, vale, es claro, simplemente, pero tal y como está puesto aquí, para mí me parecería que es el cobre el que te reacciona. sí, el cobre es el que se disuelve y luego, claro, tienes un disolvente Vale, entonces, orgánico.
Sí, sigue, sigue. Sí, tienes un disolvente orgánico que es específico para el cobre. Vale, vale. Entonces formas un complejo de cobre en el cual es soluble en solvente orgánico, mientras que el hierro evidentemente será soluble en agua. Entonces de esta forma la puedes separar. Luego vuelves a reprecipitar, entiendo, el cobre en agua. Sí, juegas con el pH y tienes la carga y el stripping, que es la Y el descarga. stripping eliminas solvente, Pero ¿no? ahí, si te fijas, en la parte alta ves el hierro, en la parte Ujú. de abajo ya no lo Ya ves. no, claro, porque se ha quedado en la fase acuosa, digamos. Exacto, exacto. Muy bien. Es que no sé, para mí al menos es bonito poderlo ver y tener ejemplos así que de alguna forma te puedes ver desde el proceso, ¿no? Que implica desde tener el mineral y cómo se puede llegar a extraer y cómo funciona esto de una forma tan visual. Sí, 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 totalmente. Totalmente. No, bueno, porque además es un tema complejo. Entonces, de forma visual, se entiende mucho mejor. Pues aquí ya, cambiando de tercio, pero no menos importante y muy relacionado con las fases de la metalurgia extractiva, pues ya viene hemos visto toda la parte de estudios metalúrgicos, hemos explicado qué eran las distintas patas de la metalurgia extractiva, pero luego también hay que desarrollar el proyecto. Entonces, como bien sabes, pues tienen las distintas etapas en la cadena de valor, desde un estudio conceptual a una valoración económica preliminar, estudio de viabilidad, etcétera, etcétera. Aquí ya, esto de aquí en adelante, ya lo enfoco un poco en base a mi experiencia y teniendo en cuenta siempre la audiencia de este podcast. Muy importante tener en cuenta cuando una empresa minera reporta qué tipo de estudio está reportando, en base a qué norma, Ujú. porque claro, un estudio de viabilidad puede tener un coste muy grande dependiendo de lo grande que sea el proyecto y lógicamente las empresas mineras tenemos que ir eh, captando capital y como somos tan intensivas en capital tenemos que ir con mucho cuidado eh, pasando de fase a fase, pero desde el punto de vista del inversor, cuidado con la contingencia o que se pone, porque si tú tienes delante un estudio de viabilidad, eso significa que la empresa, el EPCista que te ha diseñado la planta que va a costar 400 millones de euros, pues te ha dicho que te la construye por 400 millones de euros con más o menos un 10% de desviación. Y cuando ves todo el detalle, se ve que han entrado ya en muchísimo detalle de todo. Pero si estás en estudios mucho más preliminares, no se llega a la ingeniería de proceso ni de diseño que tiene un estudio, por ejemplo, de viabilidad o un... Claro, O, y el porcentaje de error es mucho más grande. eso es, eso es. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Concepto fundamental también a la hora de poner números en casillas de un modelo financiero, el famoso Net Smelting Return. En la mayoría, o sea, en concentrados de hierro, en concentrados de cobre, en concentrados de wolframio, no sé, te diría que en producción del yellow cake, de uranio, quitando igual en minas de oro, que también tienen el suyo, pero ya es como si tú produces un lingote de oro del 95% de oro, pues ahí tienes poco donde rascar. Pero Claro. sobre todo en mineralurgia, en productos intermedios que digamos, que no son metal, y sobre todo en yacimientos polimetálicos, este concepto es clave, porque bueno, primero se ve ahí un poco qué significa el Net Smelting Return de forma gráfica, que es interesante porque ahí tienes dónde termina la mina, pero luego tienes los costes de transporte, los TC, los RC, si te pagan el 100% o el 99% de tu metal valioso, los penalizantes, etcétera. Y pongo un ejemplo abajo a la izquierda de los seis números que hay que tener claros
para hacer un primer cálculo de ingresos. Es decir, bueno, pues tengo la capacidad de planta, la ley, la disponibilidad, la recuperación y tengo esta producción con esta ley de concentrado. Bueno, pues si a este precio del cobre y a este tipo de cambio, venga, ingresos anuales 140 millones de euros o 1.820 euros por tonelada de concentrado. Venga, pues a partir de ahí me pongo con costes. Hay que tener mucho cuidado porque eso no es verdad. A ese 1.820 euros por tonelada de concentrado hay que quitarle todo lo que viene ahí. Claro. Y muchas veces es un porcentaje alto. Muchas veces igual le has quitado un 30% o un 20% de esos ingresos cuando le metes la parte que te pagan del metal valioso, le quitas el coste de tratamiento, de refino, tienes penalizantes muy importantes, etcétera, etcétera. Igual que también le sumas, si tienes la suerte de que tienes byproducts, como el oro y la plata, que ya sabes que muchas veces, en muchos casos, la producción del oro y la plata viene como byproduct en las fundiciones de concentrados de cobre. Claro. Entonces, este concepto de Net Smelting Return, esto ya es más difícil de encontrar cuando te pones a analizar información disponible de las empresas, pero sobre todo en minas en las que el producto final es un producto intermedio y en minas polimetálicas es clave tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de CAPEX y OPEX, bueno, pues en minería el tamaño importa, Amadeu. Esto es así. O sea, las leyes de los yacimientos mundiales están bajando, a la vez hay que ir más profundo, tienes que mover, por suerte la tecnología también avanza, por suerte estamos en un momento de precio de metales por todo el tema de transición energética y demás, temas geopolíticos y demás, muy bueno, pero la realidad es que las minas con leyes bajas necesitan ir a economías de escala. Esa es la clave. Porque además, si te fijas, el CAPEX, ni el CAPEX no sube linealmente, sino que por eso ahí pongo también que yo cuando hacíamos alguna due diligence o hacíamos alguna valoración de algún proyecto que no estaba en construcción, está lo que llaman el 16th Rule, que es que le pones el 0,6 o el 0,7 y es que lo que viene a decirte es que si una planta de 1 millón de toneladas te costó 100 millones, una planta de 2 millones no te va a costar 200, igual te cuesta 150, claro. 140. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los costes de inversión vienen todos del desarrollo riguroso de la ingeniería de diseño de la planta. Y luego también es muy importante tener una contingencia en cuenta en función de la fase en la que esté calculado y también no desestimemos el sustaining capex porque somos industria pesada, intensiva en capital y para mantener esa producción no hablo del mantenimiento que simplemente es de desgaste, sino de equipos que necesitan reemplazarse cada X tiempo. El sustaining capex es importante. Y, por supuesto, el working capital de una curva de arranque o de ramp up. Muy importante también, porque no vas a pasar de 0 a 100 en 3 meses, quitando 4 excepciones. Entonces, también esto, tenerlo muy en cuenta. En el caso del OPEX, aquí he puesto un ejemplo de una gráfica clásica de lo que son los costes de operación directos de cualquier planta metalúrgica y, si te das cuenta, personal, energía, reactivos y consumibles son los grandes bloques donde, a ver, esto también es muy peculiar porque no es lo mismo una mina en el desierto de África que una mina que tenga acceso a la red, que una mina que esté en el círculo polar ártico, ¿vale? Pero es cierto que en condiciones normales esto suele ser así. Entonces, en la parte de izquierda, donde te pongo fases de la ingeniería de proceso, es para que también se entienda un poco la cronología de cómo se llega a un listado que luego se lleva a distintas ofertas
y de ahí salen tanto parte del CAPEX como OPEX. Entonces empiezas con ensayos metalúrgicos, de ahí salen unos criterios de diseño, unos diagramas de flujo, la descripción del proceso, el balance metalúrgico, los listados de equipos, ya diagramas mucho más detallados en función de que estés en scoping estadio o estudio de viabilidad y de ahí ya sale tu planta final con un CAPEX y también a través de los ensayos metalúrgicos ya sale tu consumo de reactivos y por tanto tu OPEX de reactivos, tu consumo energético, ya está dimensionado y ves el tipo de la cantidad de personal que necesitas, tu tipo de deposición de estériles, etcétera. Entonces, el detalle de los estudios, de un estudio de viabilidad técnico-económico es un tema que necesita muchos recursos, necesita equipos multidisciplinares y que tiene que ser de mucho rigor porque si no, pues ya desde las muestras que coges para hacer los ensayos metalúrgicos, ya vas acumulando errores, Amadeu. Claro. Entonces, como esto no esté como esto no se haga de una forma muy rigurosa, lo normal es que las desviaciones sean grandes y que luego lo pagues caro. Claro, aquí me ha gustado mucho lo que has dicho de acumular errores, porque Sí. lo, lo que debe entender la gente es que un error más otro error no es sumatorio, sino normalmente es multiplicador. Entonces, todos esos porcentajes, digamos, de error que vas acumulando, eso se va multiplicando a través del tiempo y termina siendo cada vez una desviación mucho más grande, ¿eh? Y es algo que se tiene que tener mucho en cuenta. Así es. Bueno, aquí también estas son las últimas slides, pues dejar un poco claro que a mí en su momento pues también me tienes que darle una vuelta hasta que tengas claros estos números no te bailen. Los cash costs, los all-in sustaining cost, de ahí si quieres luego llegar al NSR, no mezclar, ahí en el cash cost entran cosas que entran dentro del NSR. Entonces, tener estos conceptos que no te bailen, porque si tú quieres como formar tu propio modelo y que las cosas te encajen, es importante. Ya no voy solo a las curvas de costes y a que puedas comparar, sino a entender bien qué va dentro de cada concepto. Lo mismo con el metal equivalente, pues en polimetálicos, depende en qué fase estés, pues las normas te permiten reportar hablando de metal equivalente en términos del mineral de mayor concurrencia, pero cuidado que ahí, como bien pone, necesitas dar un precio para cada metal, una recuperación para cada metal, confirmar que si tienes 4 metales distintos, que no solamente es decir, aquí tengo tanto metal equivalente, no, bueno, es que igual luego te pones y no eres capaz de metalúrgicamente separarlos y Exacto. generar un Esto, producto esto es vendible. algo como muy común, ¿no? De que muchas empresas, sobre todo de exploración, pues son polimetálicas y ponen metales que teóricamente no se pueden mezclar y los ponen como dentro del plata equivalente, ¿no? Sí, hombre, ahí, claro, ahí si te fijas por eso lo resalto ahí, la norma York, por ejemplo, ya te fija unos criterios mínimos. Entonces ahí te pone como criterio confirmar que los distintos metales valiosos son vendibles. Entonces, claro, pero una cosa es lo que te ponga la norma York y otra cosa es una empresa que La reporte nota de prensa. lo que quiera. Claro, es igual que lo que pongo aquí también, que tanto los all-in sustaining cost como el realized price, como el cash cost, incluso el EBITDA, que son medidas, lo que pongo ahí, non-GAAP, que es que viene a decir que no siguen estándares contables que te puede auditar una empresa, una auditoría especializada, sino que digamos que son un poco tailor-made, o sea, ahí cada empresa minera puede reportarlo a su... Sí, que todas deberían de estar partidas por unas guidelines y teóricamente todas deberían ser siempre algo muy parecido,
pero ya hemos visto en entrevistas que hemos hecho en los programas que les preguntas por el All Inclusive Sustaining Cost y les haces preguntas siguientes y cada empresa de alguna forma ha cogido un poco lo que le ha convenido, ¿entiendes? Sí, a ver, es verdad que las empresas, es verdad que las empresas cotizadas y por lo menos las que tú luego tienes siempre el asterisco donde te explican qué es cada Exactamente cosa qué es, sí, y sí. entonces, bueno, pues oye, lógicamente pues son empresas serias, pero bueno, yo ya voy también a empresas que, bueno, a empresas, a proyectos que están en una fase muy Muy preliminar preliminar, y ¿no? que, bueno, pues que hay que mirar estas cosas con cierto cuidado. Y ya termino, que también lo mismo, cuando yo estoy haciendo algún modelo económico o alguna due diligence, pues también el coste de capital, que eso es un mundo, y no me meto todavía en la financiación, sino directamente un poco en los flujos de caja del proyecto. Eh, Ahí, que lo vi en una presentación, en un estudio que hicieron, y me llamó la atención que además esto tú ya lo has comentado con otro invitado que hizo un modelo económico y tenía su forma de sacar el coste de capital. Y enlaza muy bien con esto en el sentido de que no es lo mismo que tú estés valorando una expansión o estés valorando una empresa que está en un estadio avanzado a que estés valorando una empresa que está en un scoping. Entonces, Claro. no, porque tú dices, oye, en líneas generales, venga, le pongo 8%. Bueno, cuidado, si estás en un scoping, 8% se te queda muy corto. Entonces, bueno, como ya sabes, al final la tasa a la que descuentas te da, a la hora de sacar la rentabilidad del proyecto, te puede variar mucho. Y Entonces, te bueno, da seguridad al final, sí, incrementarla sí, te exacto, da seguridad. exacto, exacto. Y abajo, pues pongo un poco, ya algo un poco más sofisticado, que alguna vez yo metí la nariz un poco, que es en vez de hacerlo, que es el análisis de sensibilidad, que eso es mandatory hacerlo, es Ujú. fundamental. Los tres o cuatro drivers la ley de Pareto, los cuatro drivers que influyen, ese 20% que influye en el 80% de la rentabilidad, ese hay que hacerle sensibilidades. Y puedes hacerlo por variables independientes o puedes hacerlo pues con simulaciones un poco más sofisticadas, que es cierto que el hándicap que tienen es que la distribución de cada variable que metes, pues no vale hacerlo así al azar, porque ya sabes que si no, garbage in, garbage out, pero sí es interesante porque luego, en vez de analizar valores por separado, pues ya utiliza estadística y ya te da un valor estadístico con un índice de confianza y demás. Entonces, bueno, esto lo puse porque me parecía interesante pero no, ya es sofisticado. Y ya la última slide es que es un poco informativa, que me imagino que esto la gente lo sabrá, pero si hay alguno que no lo sabe, que las empresas mineras que cotizan en, por ejemplo, en la Toronto Stock Exchange, pues tienen que subir la información técnica a a esa aplicación y no deja de ser una plataforma interesante a la hora de, de tener acceso a mucha información si estás Claro. valorando alguna empresa en particular. Y poder ver cómo han cambiado ciertas cosas entre estudios, porque los tienen que colgar todos, cómo hacen según qué notas de prensa. Es una fuente muy importante de información cuando hacemos la due diligence, sobre todo en, evidentemente, el SEDAR en el TCX, pero pues en todas las demás correspondientes en los otros exchanges. Exacto. Ya termino y bueno, pues, me pareció, me pareció interesante poner esto porque por lo menos en mi caso la experiencia que tengo, ahora Amadeu, estoy con 44 años, estoy todavía reflexionando y yo creo que las pocas veces que me salió bien la cosa, creo que fue suerte y las que me salió mal fueron heridas de guerra y es donde de verdad aprendí. O sea que creo que estoy empezando a saber algo ahora. O sea que Bueno, al prudencia final, como se dice tantas, ¿no? La minería, como muchas otras
digamos, sectores cíclicos o muy intensivos en capital, el porcentaje de acierto es bajo, ¿no? No en vano, creo que es una de cada 1000 que está empezando con Greenfield Exploration termina siendo una mina, pero normalmente, como también dicen, las que compensan, ¿no? Por las que salen bien, compensan todas aquellas que se ha perdido. Por lo tanto, es evidente de que uno va a tener muchos cadáveres en el armario, pero que, bueno, al final uno de esos cadáveres va aprendiendo y va aprendiendo muchísimo, ¿no? Y al final es cuando uno va viendo por dónde lo pueden engañar, por dónde lo pueden ir y empieza a ver cosas que ya le empiezan a chirriar los oídos a copia de la experiencia, ¿no? De haber invertido allí. Totalmente. Pues perfecto, vamos a terminar esta primera parte parte del episodio, digamos. Así que nos despedimos a la audiencia hasta el siguiente capítulo, donde vamos a responder y vamos a hacerle preguntas que nos habéis enviado sobre metalurgia económica. ¿De acuerdo? Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.